Ahora sí, lo habíamos anticipado, está con nosotros el doctor Guillermo Arrieta, nuestro compañero y amigo. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Muy buenas noches. Bueno, jornada extensa la de hoy. Se escuchaba ahí a la doctora Tomljanovic, bueno, echando la culpa a los medios. Es algo que seguramente vamos a escuchar después del veredicto, ¿no? Los medios, siempre los medios tenemos la culpa de todo, ¿no? De que haya gente presa, de que se haya perdido o ganado una elección. Los medios absolvemos y condenamos, parece, Guille. Sí, la verdad que me genera cierta desilusión la doctora Tomljanovic, la tenía más astuta en sus declaraciones. Bueno, vamos a repasar ahora un poco la acusación que ha hecho hoy, la teoría del caso que ha planteado la Fiscalía, y les voy a ir contando un poco qué es lo que decían las defensas, ¿no? Respecto a cada uno de los pasos de lo que se supone pasó ese 2 de junio del 2023, día en el que para la Fiscalía asesinaron a Cecilia Strisowski. Quiero aclarar que, bueno, en esta pantalla se han visto todas los alegatos, todos, desde hoy a la mañana y hasta hace unas horas atrás se han emitido todos los alegatos. Lo que voy a tratar de explicar ahora es un poco la interpretación, lo que yo entendí de lo que vi. Quiero aclararlo eso porque después se van a enojar porque dijimos tal cosa u otra. Es mi interpretación, cada uno va a tener la suya, se han exhibido en esta pantalla todos los alegatos, así que cada uno va a tener seguramente la oportunidad de analizar y de creer o no lo que se ha escuchado y de hacer su propio análisis. Y lo mismo va a hacer el jurado, que mañana va a dar su veredicto. Bueno, para la Fiscalía, la preparación del viaje tuvo una participación importante de Marcela Acuña. Marcela Acuña es la que le dice a Cecilia y a César de que iban a viajar a Ushuaia, que había una propuesta de trabajo en Ushuaia. Esto es lo que la posiciona a Marcela Acuña como una partícipe primaria para la Fiscalía. Ahí la defensa de Marcela Acuña dice que ella no sabía absolutamente del viaje, poco más que César Sena se inventaba historias y que le echó la culpa a su propio hijo de que creó la historia del viaje, que ella no tenía absolutamente nada que ver, y que en las audiencias nunca se ha probado nada sobre ese viaje a Ushuaia, que es un poco lo que no cierra en toda esta historia, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, pudo haber sido una pelea de pareja, la familia de César y de Marcela dice que fue una pelea de pareja, pero ¿cómo se explica que Cecilia entró con una valija a esa casa? Si fue una pelea de pareja, el viaje, ¿qué significó en toda esta historia? Un viaje que no estaba en los planes de César, porque no había pasajes de avión, porque no había pasajes de colectivo, porque nunca existió ningún tipo de viaje, no iban a hacer ningún viaje. La citó a Cecilia en la casa para matarla. Eso es lo que dice la Fiscalía. Y en esa etapa de preparación de viaje es que para la Fiscalía Marcela Acuña tuvo algo que ver. La doctora Celeste Ojeda dice, desmiente completamente eso, dice, mi clienta Marcela Acuña no sabía absolutamente nada de este viaje, acá no se probó nada y ese viaje lo inventó César y le hizo creer a Cecilia que iban a viajar. Después, en la reconstrucción de ese 2 de junio hay que recordar que César pasa a buscar a Cecilia a las 11 de la noche del día anterior, duermen la noche juntos y a la mañana van a la casa de la familia Acuña. La familia Sena, perdón. A las 7:15 sale Merenciano Sena. A las 9:11 minutos sale Marcela Acuña. Esto lo registran las cámaras de seguridad. Minutos después, 3 minutos después, ingresa César Sena con Cecilia. Ahí la defensora de Marcela Acuña dice que fue el destino el que hizo que César justo llegara cuando sus padres se habían ido. Y que, en definitiva, tampoco estaba solo César, porque llegó Fabiana González con una familiar de ella. Bueno, ¿qué es lo que dice Ricardo Osuna? Que Merenciano siempre salía a esa hora. Presentó algunos testigos, yo lo he contado, que los 4 testigos que presentó Osuna dijeron exactamente lo mismo. Merenciano llegaba al barrio antes de las 8. Esta historia... Esto que dijeron los testigos encaja en la historia acá, ¿no? De que Merenciano era habitual que salía a las 7:15 de la mañana. ¿Qué dice la Fiscalía? Puede ser que salía a 7:15, pero ese día salió para dejar la casa sola. Y después salió Marcela Acuña para dejar a César Sena a solas con Cecilia, preparando el desenlace tan tremendo, ¿no?
Bueno, durante la mañana, no, hay una franja horaria ahí, pero la Fiscalía considera que fue a la mañana, que Cecilia finalmente es asesinada en la habitación 3 de la casa. Habitación 3 es un número que se le puso en la causa, ¿no? Es una de las habitaciones de la planta baja de la casa en Santa María de Oro. Sí. Sí, déjeme abierto, por favor, el micrófono. Lo que dice la Fiscalía es que tanto Marcela como Merenciano liberaron la zona. Exactamente. Eso es lo que liberaron dice la casa en este caso. Que liberaron la casa porque ese era el plan, citarla a Cecilia en esa casa para dejarla sola con César y que la termina asesinando, ¿no? Bueno, para Marcela Acuña, en su defensa, bueno, dice que ella salía siempre a ese horario, bueno, Merenciano Sena también salía a ese horario siempre. Bueno, casualmente, por una cuestión del destino, dice la defensora Marcela Acuña, César llega 3 minutos después. Durante esa mañana, César mata a Cecilia. ¿Cómo la mata? Se cree haciéndole la guillotina, una toma de artes marciales, ¿sí, no? De jiu-jitsu, exactamente. Una toma que ya Cecilia la conocía porque ya se la había hecho César, ¿no? ¿Qué es lo que dice la doctora Tomljanovic respecto a esto? Habló o citó a la psicóloga, una psicóloga que declaró como testigo, que dijo que generalmente, no siempre, generalmente siempre, antes de un femicidio, hay varios episodios de violencia. Bueno, la doctora Tomljanovic hoy en su alegato dijo que acá no hubo hechos de violencia. Para la doctora Tomljanovic, que a Cecilia ya le hayan hecho una guillotina en una camioneta cuando ella se quiso escapar de César, no es un hecho de violencia. Y eso está probado por testimonios y por la propia Cecilia, que en un WhatsApp le contó a su amigo que César Sena, después, en medio de una discusión, ella quiso salir de la camioneta y él le agarra con esta toma y la mete nuevamente a la camioneta. Es más, Guille, la propia Cecilia le había manifestado a su amigo, que en su momento fue pareja, creo que ella novio, que ella estaba con temor. Mucho miedo. Con mucho miedo. Sí, sí, esos WhatsApp se exhibieron en la audiencia. Ella estaba con miedo, tenía miedo de quedarse a solas con César. Es más, en uno de los WhatsApp decía que ella quería aprender a defenderse para no tener miedo, no tener ese miedo. Estaba aterrorizada esa chica. Sí. Después de ese episodio. Es más, hay un mensaje que le dice a César que no sabía cómo lo iba a perdonar después de lo que le hizo. Es verdad, sí, sí, sí. Todo ese terror que tenía se lo cuenta a su amigo y esos WhatsApp fueron exhibidos. Bueno, la doctora Tomljanovic, defensora de César Sena, dice que no había violencia de género. Citó a la psicóloga de Cecilia, que había dicho que ella no podía diagnosticar, no podía hacer una evaluación, pero no lo dijo que no podía hacerlo porque no existía, sino que fueron tan pocas sesiones que a ella no le alcanzó para evaluar el perfil de Cecilia. Y que por eso no podía asegurar de que era víctima de violencia de género. Pero hubo un episodio puntual de violencia de género que fue grave y que aterrorizó a Cecilia. Bueno, esta parece ser la segunda oportunidad en la que César Sena comete un hecho de violencia, y el más letal, el que termina con la muerte de Cecilia. Cecilia se defiende. Para la Fiscalía, Cecilia, al ser agarrada así, se defiende tirándose para atrás y arañándole el cuello a César Sena, herida que le provoca y que luego es fotografiado por Rita, que fue una testigo, amiga de César, que le manda esa foto a Marcela Acuña, esa famosa foto de César con el cuello arañado, ¿no? Claro, Guille, aparte es lo que hablamos también esta mañana en operativo, los pocos rastros de sangre que hubo también lleva a la conclusión de que se trató de una maniobra a través de una toma de artes marciales. Sí. Que derivó en que no haya tantas manchas de sangre en el lugar de los hechos. Exactamente, exactamente. Hubo unas pocas manchas de sangre que ya vamos a hablar que son de Cecilia, ¿no? Bueno, después, a las 12 del mediodía, llega César, porque César después de, según la Fiscalía, matar a Cecilia, se va a Colonia Benítez. Colonia Elisa. A Colonia Elisa, perdón, a ese encuentro que tenían con el movimiento, era un operativo de salud, donde ahí se le ven las marcas en el cuello. En ese viaje, él se va con 2 personas,
con Rita y con otra joven. Esa otra joven atestiguó también en las audiencias, y cuando el fiscal le preguntó, ¿vio algo raro en César ese día mientras estaban yendo rumbo a Colonia Elisa? Y ella dice, sí, me llamó la atención que César tenía 2 teléfonos, uno en cada pierna. Iba manejando con un teléfono en cada pierna. Uno de esos teléfonos se cree que es el de Cecilia. Sí. ¿Por qué? Porque César Sena siguió contestando los mensajes, haciéndose pasar por Cecilia cuando ella ya había sido asesinada. Después vuelve César de Colonia Elisa, regresa, los padres también regresan en horas del mediodía, y ahí la fiscalía dice que los 3 juntos comienzan la segunda parte del plan, seguir con la rutina y borrar cualquier rastro del delito, ¿no? Bueno, ahí, si podemos pasar a la siguiente placa, comienzan a planificar lo que va a ser el encubrimiento. ¿De qué forma? Dando órdenes. Quedó claro que Merenciano Sena daba órdenes a Gustavo Obregón, Marcela Acuña daba órdenes a Fabiana González. Esto lo reconocen todos. Lo reconoce Merenciano, lo reconoce Marcela Acuña, de que había una relación de confianza, y lo reconoce la misma Fabiana González en su declaración cuando dijo esto. Y también los testigos, ¿no? Bueno, Merenciano Sena le envió un mensaje a Gustavo para que monitoree a César, a Gustavo Obregón. Le dice puntualmente que debajo de los focos quedan, iba a dejar fondos, dice, para vos, que César se estaba yendo a Colonia Elisa y que Obregón tenía que pegarse a César Sena. Tenía que pegar en esos términos, ¿no? Este es el famoso audio de Merenciano Sena hablando de Omicron, ¿no? Le dice, debajo de un foco te dejo fondos, te dejo plata para vos, Gustavo, pegate a César y comele la oreja para que quede durmiendo esta noche en casa, le dice, ¿no? Bueno, por su parte, Marcela Acuña, a las 18:57, le ordena a Fabiana González que tenían que limpiar el lugar y que tenían hasta las 7:30 de la tarde para entretener a Merenciano Sena. La Fiscalía cree que estos mensajes es parte ya de la coartada. Sí. ¿Para qué? Para desligar a César Sena. El doctor Osuna, obviamente, se prende esto y dice, mi cliente no sabía nada. Merenciano, pobre, él se fue a dormir la siesta, se despertó, nunca supo que hubo un cuerpo, porque su propia esposa se lo ocultó. Ahí veremos a quién cree el jurado, ¿no? Bueno, después a las 19 horas César y Obregón salen de la casa. La camioneta de César es filmada con este bulto que había atrás, cubierto con cajas, con basura. Ahí el doctor Osuna hoy dijo que si Merenciano realmente fue el jefe de todo esto, hubiesen llevado el cuerpo en la camioneta de Merenciano, que era más grande, y que la caja de la camioneta de Merenciano además tiene tapa, que hubiesen tapado el cuerpo con la tapa y no se iba a ver el bulto que llevaban en la camioneta de César Sena, ¿no? Una explicación increíble, digamos. Sí. Imagínate que dice, bueno, hubieran llevado en otra camioneta el cuerpo. Exactamente. No, una locura lo que dice. Bueno, la doctora Tomjanovich, defensora de César Sena, dice que no está probado que César y Obregón iban manejando el auto, porque las cámaras de seguridad los muestran pasar. No hay una cámara que los muestre manejando el auto, que por ahí pudo haber sido otra. Bueno, una explicación también que a mí me es difícil de creer porque se los ve salir a ellos, pero la doctora Tomjanovich dice que primero que esas cámaras de seguridad no pueden ser del todo legítimas porque no se tuvo una cadena de custodia correcta, ¿no? Bueno, hay que decir que estas cámaras de seguridad fueron admitidas como prueba en el juicio, por lo que han pasado el control de legalidad, ¿no? Bueno, dice Tomjanovich, a César ni a Obregón se los ve manejando, pudo haber sido cualquier otra persona manejando. Bueno, pero hay mucha casualidad de que César y Obregón son los que salen de la casa y después varias cámaras de seguridad van registrando el paso de estos dos vehículos, César en la camioneta blanca, Obregón en un Citroën, secundándolo, custodiándolo, rumbo a Campo Rossi. Y el dato no menor de Obregón con el bidón de nafta. Y el dato de Obregón con el bidón que Tomjanovich dice, y en ese hay que darle la derecha, pudo haber sido agua. Porque no sabemos qué había dentro del bidón. Bueno, después la historia, para mí 2 más 2 es 4, pero tiene razón la doctora Tomjanovich en esta. Sí. Pudo haber sido agua. Es verdad.
Yo no lo creo, pero será el jurado popular el que tiene que creer o no, si hubo agua o había combustible. Aparte, Guille, perdón, Sí. uno de los principales argumentos que también manejó la doctora Tomljanovic, la defensora de César Sena, es que no existe cuerpos. No existe un Claro. cuerpo, digamos, no existe algo que identifique, algo que diga, bueno, este es Cecilia, lo mataron de tal forma o de la otra. Es un argumento también bastante agarrado a los pelos, se Sí. puede Sí. decir, perdón, uno no es abogado, Guille sí, pero decir que desligar a César Sena de un homicidio por Porque no no hay estar un el cuerpo, y bueno, lo incineraron al cuerpo, por eso no está el cuerpo. Bueno, eso dice Tomljanovic, pero la doctora Celeste Ojeda, defensora de Marcela Acuña, habló de cuerpo. Sí. Porque, Osuna, representante de Merenciano Sena, habló de bulto. Sí. Es decir, para Marcela fue un cuerpo, para Emerenciano es un bulto, para Tomljanovic es nada, Sí. porque no hay nada, ¿no? Incluso cuando declara Marcela Acuña, dice, ¿no? Que el mensaje que recibía de Obregón no se acordaba si le dijo que vio un cuerpo o era un bulto. Claro. Hoy la doctora Celeste Ojeda dijo que Marcela después tuvo que procesar que lo que había visto era un cuerpo. O sea que, en definitiva, confirma de que era un cuerpo lo que vio, ¿no? Y que a partir de ahí ella empezó a encubrir a su hijo, porque esa es la estrategia de la defensa de Marcela Acuña. Bueno, la doctora Tomljanovic dijo hoy que le gustaba mucho el fútbol y que ella no iba a esquivar la gambeta. Y empezó a refutar cada una de las pruebas de la Fiscalía, pero hubo una prueba que no refutó, que no pudo refutar, porque la verdad que es muy difícil refutar una prueba de ADN. Y es la prueba de ADN que confirma que la sangre de Cecilia estaba en la casa de la familia Sena. No hay cuerpo, dice Tomljanovic. Las cámaras de seguridad nos confirman que sea César Sena el que iba manejando. Obregón, no sabemos si el bidón que llevaba agua o combustible, dice Tomljanovic. Lo que dijo la madre de que era un cuerpo, bueno, es la estrategia de la madre, dice Tomljanovic. Después, el tema de los teléfonos también los refutó, porque dijo que los teléfonos estaban a nombre de Marcela Acuña, que no sabe si realmente César Sena manejaba esos teléfonos o no, pero no pudo refutar no solo una prueba, sino dos pruebas. ¿Por qué el teléfono de Cecilia y de César estaban juntos? Porque seguían mandando mensajes desde el número de Cecilia cuando Cecilia ya estaba muerta. Claro. Y la prueba fundamental que nadie puede refutar es qué hacía la sangre de Cecilia Claro. en el piso de la casa de la familia Sena, en la cama que encontraron después y que había sido descartada por la familia Sena y en un colchón. Si ahí, según la doctora Tomljanovic, en una entrevista que dio después de los alegatos, dijo que tal vez podría haber salido viva Cecilia, que no se la ve. Bueno, la verdad que alguien no anda por la vida dejando sangre en los pisos, ¿no? Totalmente. Una locura. Totalmente, sí, sí. Bueno, y la prueba es una prueba de ADN científica, es irrefutable. Es irrefutable. Ahí no hay con qué darle, ¿no?, a esa prueba, porque la verdad que no tiene cuestionamientos de ningún tipo. Después, bueno, el tema de los huesos, uno puede presumir. Uno de los restos óseos estaba junto a un dije de Cecilia. Ahí, bueno, uno puede presumir. Pero en la prueba de ADN no hay dudas, ¿no? Sí. No hay presunciones, hay confirmaciones. Bueno, a las 19 entonces sale César, se van a Campo Rossi y durante la noche el cuerpo de Cecilia es quemado en Campo Rossi. La doctora Tomljanovic, defensora de César, dice que los impactos de las antenas de teléfono marcan de que Obregón y César estuvieron como mucho 40 o 45 minutos en Campo Rossi. Le preguntó al jurado, ¿ustedes creen que pueden quemar un cuerpo en 45 minutos? Con lo que había dicho la antropóloga, que tenía que estar a 80 grados, por lo menos 3 horas. ¿Ustedes creen que mi cliente y Obregón, sus teléfonos estaban en Campo Rossi a esa hora, pero estuvieron 40 minutos nomás ahí? Después volvieron. Y ahí aparece la figura de Melgarejo y Griselda Reynoso, los caseros de la chanchería, los que cuidaban ahí. ¿Qué dice la Fiscalía? Porque la abogada defensora de Melgarejo y también la abogada de Griselda Reynoso dicen que ellos estuvieron en un campo a 1,5 kilómetros durante la franja horaria en la que César y Obregón llegan a la chanchería. Y mostraron un video, 2 videos y una foto de esa noche, que eran cerca de las 11 de la noche.
Creo que uno de los testigos, perdón Guille, Sí. que es del Ríos, creo que es, Ríos. de donde estuvieron ellos esa noche. El vecino, la pareja. claro. Él dice que estuvieron en su casa durante la tarde y durante la noche. El testimonio que estuvieron durante la tarde es solo testimonio. Las Sí. pruebas de fotos y videos, sí, efectivamente, pero son recién de las 11:30 de la noche. Claro, No hay mucho nada. después de la llegada de César y Obregón. Sí, y el fiscal, lo más llamativo que hoy el fiscal Bogado lo marcó, es que en ese teléfono de Obregón, ¿saben qué más se encontró aparte de esos 2 videos y las fotos? Ujú. Nada más. O sea, ese teléfono que fue entregado voluntariamente a la justicia, solamente tenía esos 2 videos y esa foto. No tenía más nada. Dice el fiscal Bogado, la verdad que es llamativo, que solo haya quedado eso, ¿no? Sí. ¿Han borrado algunas pruebas? Bueno, Claro. quedará en la conciencia del dueño del teléfono. Bueno, pasamos a la siguiente placa. Del 2 al 6 de junio, César usa el teléfono de Cecilia para simular que ella está en Buenos Aires y responde los mensajes. Esto está comprobado con las pericias que se han hecho en los teléfonos y los chats que se han difundido. Tomjanovich, bueno, cuestiona eso también como prueba. El 4 y 5, César realiza búsquedas en YouTube sobre el remordimiento y almas de personas asesinadas. Sí. Tomjanovich dice que se probó que efectivamente era la cuenta de Gmail de César, pero que no está probado que sea el mismo César el que estaba buscando. Tal vez pudo haber sido otro, que usó su teléfono, su computadora, o no lo sabemos. El 6 de junio, César y Obregón juntan los restos óseos de Cecilia, se presume que Cecilia, y las cenizas con palas y lo arrojan al río Tragadero. Esto lo cuenta Obregón, lo dice en un video y lo confirmaron testigos. Pero aparte lo dice Melgarejo, Guille, ayer cuando él También. declaró, dice que en un momento van a la chanchería, Obregón y César. El 6 de junio, le sí. piden una pala y él le dice, las palas están en tal lugar, van, luego vuelven con las palas y se marchan del campo. Claro, exactamente. ¿Qué dice la abogada defensora de Obregón y Fabiana González? Hoy planteó su estrategia de defensa y creo que lo hablamos con vos, Miguel, y con la audiencia hoy a la mañana. Planteó lo que yo suponía que iban a plantear, que Obregón y Fabiana González de verdad encubrieron a César Sena, pero por una gratitud, porque era como de la familia César Sena, porque de hecho los testigos que propuso la defensa de Obregón y de Fabiana González dijeron que César era como un hijo para Obregón y Fabiana González, y que Obregón era casi el niñero de César Sena. Y plantean esa postura porque eso los puede llevar a ser encubridores y poder decir, bueno, no, encubrieron a alguien con quien tenían una afinidad, una amistad, un afecto enorme, y eso los puede exculpar de una pena, porque el encubrimiento de padres a hijos te exime de la pena, pero también te exime de la pena si vos encubrís a alguien con quien tenés una afinidad muy fuerte. Que eso sería un poco la estrategia Yo creo tanto que de sí. Obregón como de Fabiana González y la de Marcela Acuña. Y la de Marcela Acuña, claro. ¿Qué fue? Marcela Acuña, Sí. de que encubrió porque fue su hijo, queda exenta de pena, y Fabiana González y Obregón porque encubrieron a casi quien era su hijo, ¿no? Claro. Que también el Código Penal estipula que podrían ser exentos de pena. Que fue un poco también del relato que hizo Fabiana, ¿no? De esta fidelidad que le debía a la familia Exactamente. Sena. Y de gratitud. Agradecimiento, sí, permanente. La palabra gratitud, que lo usaron mucho, es clave, gratitud, porque así lo menciona el Código, ¿no? Bueno, César y Obregón juntan los restos óseos. Ahí recordemos que se ve el video de Obregón yendo con la policía, contando el camino que hicieron. Sí. Restos óseos que se encontraron en la quemazón número 1, después a orillas del río Tragadero, donde además aparece el dije de Cecilia. Y bueno, creo que un anillo, una cadenita aparece en la fogata número 1. Y el mismo día, el 6 de junio, queman la valija y los teléfonos de César y Cecilia en el descampado, donde aparece un anillo. Y también descartan el colchón y la cama con sangre. Más o menos, a grandes rasgos, imagínense que quisimos resumir en 20 minutos lo que fueron horas de alegato, cada uno con su postura, cada uno con sus teorías del caso, y tratando de buscar lo mejor para sus clientes. Para la Fiscalía, acá hubo un femicidio. Se planificó, se lo ejecutó y se lo encubrió. Y todas estas personas fueron partícipes.
Para las defensas, bueno, la defensa de Marcela Acuña dice que encubrió a su hijo y que es él el que tiene que hablar y que Marcela todavía sigue esperando que hable César y que cuente qué es lo que hizo. Para Emerenciano Sena, él no sabía nada. Él se enteró cuando estuvo preso, se enteró que había un cadáver en su casa. Sí. Para la defensa de César Sena, no hay nada probado. Hay una cámara que se la va a entrar a Cecilia, una cámara de dudosa procedencia, dice la doctora Tomjanovich. No se la ve salir por ahí, salió viva y nosotros no la vimos, ¿no? Para la defensa de Fabián González y Gustavo Obregón, hubo un encubrimiento porque había una gratitud hacia la familia Sena, porque César era casi como el hijo de ellos. Para la defensa de Melgarejo y de Reynoso, ellos no estaban en la chanchería cuando fueron a quemar el cuerpo. Estaban borrachos a 1,5 kilómetros tomando cerveza con un vecino y se enteran de la quemazón al otro día y a los siguientes días aparece César con Obregón buscando palas y llevando cenizas de un lado a otro. Así están planteadas las cosas en este juicio que mañana podría tener un veredicto con las instrucciones finales y la decisión del jurado. Muy bien, perfecto, Guille, muy pero muy clarito, exactamente. Resumió Guille en pocos minutos lo que se vivió durante casi toda la jornada, que fueron los alegatos de la Fiscalía, de la querella y de los abogados defensores. Guille, nos vemos mañana, mañana una jornada larga nuevamente. Sí, hasta Muchas mañana. Gracias Guille. Muy bien, nuestro compañero Guillermo Arrieta, haciendo un resumen allí de lo que pasó hoy, de las acusaciones y de los argumentos, en este caso de las defensas. Sí.